Como la gran mayoría de los mensajeros. O sea, vamos a ver que los mensajeros de muchos genes que son muy grandotes, en realidad son mensajeros muy chiquitos porque son intrones enormes. Y los intrones del factor 8 son un poco más grandes que los del factor 5, que eso pues nada más es relevante en el sentido de qué tan confiable es estudiar el gen del factor 8. Pero el verdadero rollo con el factor 8 es en esta región, que es el intrón 22. Si ustedes se acuerdan, todos los genes tienen que tener una pequeña secuencia antes del gen que se llama el promotor. Y el promotor lo que hace es que ahí se unen los factores de transcripción y el factor de transcripción empieza ahora sí la expresión del gen. ¿Sale? Entonces, aquí hay un rollo importante porque las secuencias de este intrón 22 se parecen mucho a las secuencias del promotor. Y donde hay secuencias que se parecen, existe la posibilidad de que haya errores. Entonces, muchos pacientes con hemofilia tienen un defecto molecular que está involucrado con estas secuencias. Ahorita lo vamos a ver. La gran mayoría de los pacientes con hemofilia grave, el fenotipo grave, que quedamos que es menos del 1% de actividad del factor 8, entre el 40 y el 50% van a tener un rearreglo complejo, que ahorita vamos a verlo en un dibujo, y este rearreglo se llama inversión entre cruzamiento. Algo que también es importante de los pacientes con hemofilia es que, dependiendo de la serie que ustedes revisen, entre el 2% y el 18% de los pacientes que tienen clínica de hemofilia y que está confirmado por niveles de factor 8, no le vamos a encontrar la mutación. Entonces pueden ser mutaciones del promotor que no están involucradas con la que vamos a explicar ahorita. Pueden ser mutaciones intrónicas profundas, es decir, cambios en la secuencia de los intrones que alteran cómo se expresa el gen y que normalmente no leemos en un estudio de secuenciación. Entonces, aquí tienen ustedes su factor 8, ¿sale? Y entonces aquí está su intrón 22. Aquí está el intrón 22. Y el intrón 22 tiene estas secuencias, una que se llama F8A y otra pequeña que se llama F8B, ¿sale? Estas que están aquí son las que se parecen mucho a la secuencia del promotor, que el promotor ya quedamos que está acá, ¿sale? Y entonces lo que pasa es que esta secuencia que está aquí, pintada como de rayitas, la cadena de ADN se gira, o sea, se entrecruza, y entonces todo el material genético del gen del factor 8 se queda como cortado, hagan de cuenta como que se parte por culpa de este entrecruzamiento. Y entonces, en un pedazo del cromosoma queda del exón 1 al exón 22 y en otro pedazo queda del exón 23 al exón 26. Pero el problema es que fíjense que este exón 1 al exón 22 quedan en el sentido equivocado. Y entonces no se leen, y si no se leen, no se produce la proteína. Y acuérdense que si no produzco la proteína, pues no hay función de esa proteína, ¿sale? Es un mecanismo muy complejo, esto es nada más como una ilustración de que hay una recombinación de material porque se parecen las secuencias, ¿sale? Entonces, pues no, o sea, tiene sus cosas malas que las secuencias se parezcan en los genes. Y entonces, estas mutaciones que involucran este mecanismo, que se llama inversión entre cruzamiento, que es realmente de lo que se tienen que acordar, más que nada porque eso es lo que va a venir en su examen, son las que provocan la hemofilia grave en la gran mayoría de los pacientes. De estos pacientes que tienen la inversión entre cruzamiento, reitero, son pacientes que no producen la proteína. Entonces, como no la producen, a la hora que yo se las transfundo en forma de un plasma o de factor 8 como tal, pues son proteínas que el sistema inmune de ese paciente no conoce. Y como no las conoce, va a formar anticuerpos. Y entonces, de estos pacientes con el mecanismo de inversión entre cruzamiento, el 20%
va a formar anticuerpos contra el factor 8, los anticuerpos inhibidores que platicamos el lunes. Y esto es muy importante porque si ustedes comparan a estos pacientes que tienen la inversión entre cruzamiento contra cualquier otro tipo de mutación para hemofilia, solamente el 5% de esos pacientes va a tener anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante conocer el mecanismo de por qué tienen hemofilia esos pacientes. Porque si yo determino que tienen mucho más riesgo para formar anticuerpos, hay estrategias para evitar que esos anticuerpos interrumpan la terapia de esos pacientes. 30% de las mutaciones en hemofilia ocurren de novo y generalmente vienen del gameto masculino, ¿sale? Entonces, estos son los casos en los que hay un varón con hemofilia en la familia, pero no hay nadie más. O sea, no hay tíos varones con hemofilia, no hay abuelos con hemofilia, nadie más en la familia tiene hemofilia. Entonces, en general se dice que 30% de los pacientes con hemofilia tienen hemofilia por una mutación de novo, que ya platicamos qué es eso. Bien, ¿qué se hace con estos pacientes? Se tienen medidas generales y algunos pautas de tratamiento que vamos a platicar. El primero, que es el que probablemente ustedes tengan más control sobre eso, es que estos pacientes hay que evitar el uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Si estos pacientes necesitan analgesia, hay que usar acetaminofén, paracetamol, como quieran decir. Inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib, el etoricoxib, todos esos que acaban en coxib, esos. Y digo, esto es como con un granito de sal, opioides. Yo les recomendaría que si tienen un paciente con hemofilia que ya tiene artropatía, aparte de referirlo con ortopedia, refiéranlo a una clínica del dolor. Porque el manejo del dolor con opioides tiene muchos, como matices. O sea, no pueden aventarle un opioide así nada más a quien sea. Y entonces, pues en las clínicas del dolor precisamente pues se maneja eso, se maneja cuáles esquemas es menos probable que el paciente haga dependencia, por ejemplo, porque pues es una cosa delicada. Y digo, si han visto alguna vez algún documental de epidemia de opioides en Estados Unidos, pues verán que es algo serio. Hay que evitar que los pacientes se sometan a inyecciones intramusculares. O sea, los pacientes con hemofilia no les pueden aventar un penicilinazo como si fuera cualquier cosa, porque acuérdense que los pacientes con hemofilia hacen hematomas en el músculo. Y entonces, si ustedes traumatizan ese músculo con una jeringa que rasga, pues van a rasgar un vaso y puede haber un hematoma y ahí sí se pone más fea la cosa. Esto obviamente a menos de que ustedes estén seguros que su paciente tiene una profilaxis adecuada de su factor 8. Y los procedimientos quirúrgicos hay que programarlos idealmente, o sea, se oye como tonto, pero es una guía. Se dice que a los pacientes con hemofilia se les debe de operar lunes o martes. ¿Para qué? Para que tengan días hábiles en el que puedan revisar la progresión del paciente, porque ustedes saben que llegado el viernes a las 2 de la tarde, el cirujano ya no existe, y entonces tienen ustedes que tener a su paciente bien vigilado. Entonces, si lo operan el lunes, tienen todavía hasta el jueves, viernes, para checar a ese paciente. Bien, ahora, ¿cómo se reemplaza el factor 8? ¿Dónde existe? Pues hay como una cierta controversia que tiene mucho más que ver con recursos que con situaciones clínicas. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud como muy opulento y tuviéramos mucho dinero para gastar en factor 8, idealmente a todos los pacientes se les debería dar profilaxis, se les debería dar 1 o 2 dosis por semana, hay quien dice que 3. Y lo que se ha visto es que cuando se hacen esas pautas de tratamiento profiláctico, los pacientes con hemofilia moderada, sobre todo, mejoran en la cantidad de sangrados y el pronóstico articular también es mejor. Acuérdense que cuando ustedes lean de hemofilia
o escuchen de hemofilia van a escuchar mucho acerca de las articulaciones, porque eso es lo que incapacita a los pacientes con hemofilia. O sea, el paciente con hemofilia que sangra del cerebro, pues se va a morir. Ya no hay problema de que no camine, porque los muertos no caminan. Pero si su paciente con hemofilia tiene sangrados en la rodilla, ese paciente con hemofilia va a estar discapacitado. Y son pacientes que no están discapacitados como viejitos, o sea, no son señores de 65 años, son chavos de 21, 22 años que ya no pueden caminar. Y obviamente no pueden caminar, no pueden trabajar, tienen problemas económicos, etc. Bueno. ¿Sale? Entonces, es mejor pronóstico cuando se usa el factor. Sí, y lo que pasa es que bueno, yo te mandé también. Denme un segundito. Bien. Idealmente cuando se hacen tratamientos profilácticos hay que comenzar antes de los 2 años de edad. Y como les decía, se administra de 1 a 3 veces por semana. Idealmente sería como 2. Bien. Otra cosa que es importante es el factor es un medicamento intravenoso, es un biológico. Y entonces aquí también hay que pensar en accesos vasculares. Este paciente va a venir una vez a la semana y entonces le pongo una vía periférica o le dejo un tambor para infusiones por vía central. Ajá. ¿Cuál sería la ventaja? O sea, si ustedes tuvieran una clínica de infusiones, ¿cuál sería la ventaja de que le pusieran accesos periféricos a ese paciente? Mayor comodidad. Es más cómodo porque es más fácil ponerle accesos periféricos. En ese sentido, ¿cuál sería, por ejemplo, el principal riesgo si lo dejan con una infusión central? Que también cuando tienen tambor es un pedacito de plástico abajo de la piel y se pica y fin. Pero ¿cuál es la desventaja ahí? Una infección. ¿Riesgo de infecciones? Exactamente, los catéteres centrales son más riesgosos de que se infecten y serían ya septicemias o pueden ser endocarditis. Entonces, por eso es como controversial. Porque también si ponen infusiones periféricas, las venas se acaban. Si no, un día dense la vuelta a quimioterapia, a un área de quimio, y vean cómo tienen las venas las pacientes o los pacientes, pues ya las tienen bastante más quemadas. Obviamente la quimio es más agresiva que el factor 8. También no existe consenso de cuándo pueden dejar de aplicarle el factor al paciente, entonces pues eso incurre en un gasto, ya sea para el sistema de salud o para el paciente o el seguro. Y pues también habría que ver individualizar la dosis. Hay que tomar en cuenta los parámetros farmacocinéticos del paciente, es decir, yo le pongo la profilaxis al paciente y digamos que le tomo niveles de factor 8 en su siguiente infusión, a los 4 días, 3 días, y veo cómo están los niveles. Entonces a lo mejor puedo tener pacientes que después de esos 4 días sus niveles de factor 8 sigan arriba del 40%. Entonces ahí yo tendría que hacer como una especie de tabla, por así decirlo, y me doy cuenta que en este paciente específico, a lo mejor con una infusión a la semana, lo tengo muy bien controlado. Y a lo mejor habrá pacientes que cuando llegan a su segunda infusión de la semana, ya traen otra vez el factor a menos de 1%. Y entonces a lo mejor en esos pacientes habría que ver si se les pone 2 veces o si le pone 3 veces. Obviamente si es un paciente que hace una actividad física relativamente vigorosa o que hace un deporte de impacto, por así decirlo, también hay que tomarlo en cuenta, sobre todo, otra vez, las articulaciones. Y también incluso calidad de vida, o sea, qué tan fácil es para el paciente irse a infundir. La profilaxis primaria se dice que es cuando empieza antes de los 3 años, idealmente a los 2 años.
sin enfermedad articular. La profilaxis secundaria es cuando se inicia después de 2 o más sangrados articulares, pero el paciente no tiene artropatía crónica, es decir, todavía no tengo una articulación blanco. La profilaxis terciaria es cuando ya tengo una enfermedad articular crónica, ya tengo una o más articulaciones blanco, y pues la meta mínima del tratamiento es que el paciente tenga sangrados recurrentes, es decir, que no le sangre la encía por lavarse los dientes o que no le sangre la nariz por sacarse un moco. La meta ideal es que el paciente pueda hacer una vida normal, y la meta terapéutica, que eso es, esto de ideal es, digamos, subjetivo para el paciente y para el médico. Pero la meta terapéutica es que el factor 8 esté arriba del 1%. O sea, ni siquiera se necesita que tenga un factor 8 arriba de lo normal, es decir, arriba del 40%. Con que se logre arriba del 1%, ya es un cambio muy importante para su pronóstico. El problema de esto son los costos. 90% de los gastos de los pacientes en hemofilia están involucrados con su tratamiento. Pero a largo plazo, el dar un tratamiento profiláctico, que eso seguramente lo vieron 50 veces en salud pública, las estrategias preventivas son más baratas que las estrategias de tratamiento. Siempre. Aquí es igual. Darle la profilaxis con el factor a un paciente siempre va a ser más barato que, por ejemplo, reemplazarle las 2 rodillas. Y las profilaxis de dosis completa son más efectivas en prevenir el sangrado articular, pero en cuanto a calidad de vida, darles dosis más bajitas es similar. Entonces, obviamente si les doy dosis más bajas, a lo mejor me ahorro un dinerito y la meta ideal va a seguir manteniéndose. Otra cosa que también es importante es que si ustedes reemplazan el factor 8, el paciente con hemofilia cicatriza mejor en el caso de cirugías, por ejemplo. Los agentes antifibrinolíticos, que son los que evitan que se deshaga el coágulo, favorecen que se formen los hematomas, pero previenen que se formen los hematomas. Y bueno, muchos de estos pacientes que tienen desenlaces fatales que no son derivados de sangrados en sistema nervioso central, es porque tienen hematomas disecantes. Y entonces, pues hagan de cuenta que es como un paciente que se le reventó la aorta. Bien, en formas de hemofilia leve, se ha visto que utilizar desmopresina, que es como un derivado de la vasopresina por vía nasal, que a lo mejor lo han visto que se usa para diabetes insípida, se ha visto que mejora en pacientes con hemofilia leve o moderada. Es muy cómodo porque no es invasivo. El problema es que hay fenómeno de taquifilaxia. El fenómeno de taquifilaxia quiere decir que conforme ustedes usan un fármaco, ese fármaco va haciendo menos efecto conforme se sigue usando. Otro medicamento que también tiene ese fenómeno, por ejemplo, es el sildenafil, el Viagra. Y también el problema es que tiene una acción antidiurética, entonces puede convertirse en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y el paciente se les puede poner hiponatrémico y luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Bien. La complicación más frecuente y grave del tratamiento de reemplazo del factor 8 es la formación de inhibidores. Esto también es pregunta de examen. Y algo que es muy importante es que los pacientes de origen hispano somos especialmente propensos a crear inhibidores. Entonces, fíjense la diferencia, por ejemplo, tanto los hispanos como los afroamericanos, estamos entre el 25% de los casos, y las personas caucásicas son más o menos el 13%, o sea, son menos del 10% menos que nosotros. Entonces, si ustedes se topan con pacientes con hemofilia, 1 de cada 4 va a tener inhibidores del factor 8. Dentro de los productos que se usan para reemplazar el factor 8, porque existen muchos, existe el factor 8
recombinante, existe factor 8 purificado de plasmas, existe factor 8 combinado con factor de von Willebrand, y se ha visto que los que tienen factor de von Willebrand tienen menos tasa de inhibidores, probablemente porque no está tan purificado el factor 8. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, usar el factor 7 activado o un grupo de fármacos que se llaman FEIBA, que es Factor 8 Inhibitor Bypass Agents, o agentes de como de brincar a los inhibidores del factor 8, se pueden usar. Entonces, de este tipo de FEIBA, se ha usado, por ejemplo, ponerle polietilenglicol al factor 8. Y entonces, eso hace que el factor 8 dure más, pero no en todos los pacientes. Hay otro anticuerpo monoclonal que se llama emicizumab, que es, se une al factor 8 y el factor 9 y al factor 10 en el sitio donde se pega el factor 8, entonces activa al factor 9 y al factor 10 sin necesidad del factor 8. O sea, y obviamente este anticuerpo monoclonal no lo bloquean los inhibidores. Entonces esto es un FEIBA como tal. Y ya yéndonos como al futuro, que ya vimos que no están al futuro, se han utilizado vectores adenovirales, reitero, como los que se usan en vacunas de COVID. Y estos vectores adenovirales traen el gen para factor 9, que es con el que se ha probado. Se incorporan a las células del hígado y el hígado empieza a fabricar el factor 9 a partir del virus. Y se han visto buenos resultados. Otro mecanismo que se usó en un estudio con ratones fue en la médula ósea del ratón. Se introduce otra vez un vector lentiviral, que son los papás de los retrovirus, del VIH y esos. Y entonces acuérdense que los retrovirus integran el genoma a su hospedero. Entonces este vector integra el gen del factor 8 al hospedero, a las células de la médula ósea de los ratones. Y resulta que dio muy buenos resultados utilizando un promotor de un gen que expresan las plaquetas. Y entonces la plaquetilla, acuérdense que es un pedazo de una célula que tiene muchos gránulos. Y entonces estas plaquetas, cuando se activan, liberan el factor 8. Entonces, en vez de que venga de la sangre, se fabrica en el hígado, la misma plaqueta al activarse avienta el factor 8 y ya mantiene la cascada de la coagulación. Entonces, ese ensayo estuvo muy padre. Bueno, lo escriben muy padre en el artículo que está aquí. Y hace un par de años, en el 2000, bueno, ya no, 3 años, en el 2019, en el New England Journal of Medicine publicaron las primeras pruebas con humanos de esto similar y parecía que tenía buena respuesta. Bien, finalmente acuérdense que la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al X, como le decían, recesiva ligada al X, ya no decimos recesiva, ya solo es ligada al X. Ya saben que si mamá es portadora o es heterocigota, que es lo que está bien dicho, las hijas van a ser heterocigotas el 50% y los niños van a estar afectados el 50%. Pero cuando papá es el que tiene la enfermedad, todas sus hijas van a ser heterocigotas para la variante, porque papá hereda el segundo X, y todos los varones de un hombre con hemofilia van a ser sanos, o no van a tener hemofilia, por lo menos. Y pues esto se debe a que no están heredando el alelo del X, porque de papá tienen el Y. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Doctor, en la complicación en que se crean anticuerpos contra el factor 8, ¿es solamente contra el factor 8 recombinante o como el que vimos, o es contra todo el factor 8 que hay? Contra cualquier clase de factor 8, porque acuérdese que el paciente no lo produce. Entonces, como no lo produce, haga de cuenta que se reconoce como si fuera una proteína extraña. Y entonces, pues,
así como se producen anticuerpos contra, no sé, proteínas del COVID, así el paciente va a producir anticuerpos contra el factor 8, porque puede que lo produzca, por ejemplo, a partir de las transfusiones de plasmas frescos congelados, las puede producir a partir de eso. Entonces, pues también es una fuente probable de una formación de inhibidores del factor. Entonces, sí, o sea, cualquier manera en que se reemplace, siempre existe ese riesgo de que el paciente forme anticuerpos. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Seguros? Bien. Entonces, nada más déjenme buscar donde tengo la otra diapo, porque no está en Drive. Chicos. Bueno, pues se salvaron porque no traigo la memoria donde traigo el resto de la clase. Bueno, la siguiente clase, pues. Entonces, esta quedó cortita y mañana le seguimos con distrofia muscular de Duchenne, que también es ligada al X. No nos vamos a tardar tanto porque ya conocemos algunas cosas de la herencia ligada al X. Entonces, esa también se va a ir rápido. Entonces, ¿dudas o preguntas sobre hemofilia? Última oportunidad. Sale pues. Entonces nos vemos mañana. Mañana.